Hola, vamos a revisar ahora el concepto de rectas antiparalelas. La definición de rectas antiparalelas es la siguiente. Consideremos dos rectas A y B que no son paralelas y por lo tanto se cortan en un punto que vamos a llamar P. Estas dos rectas van a formar un ángulo y a la bisectriz de dicho ángulo le vamos a llamar S. Diremos que otras dos rectas, en este caso C y D, van a ser antiparalelas respecto a A y a B si al considerar el sistema de rectas C y D cortadas por la recta S, los ángulos colaterales internos son iguales. Yo consideré los ángulos que estaban hacia arriba, pero obviamente puedo también pensar en los ángulos que están por abajo de la secante S. ¿Los ángulos de arriba son iguales? Sí, solo sí, los ángulos de abajo son iguales. El nombre de rectas antiparalelas surge de la idea de que si nosotros consideramos la recta D y la giramos alrededor de la bisectriz, entonces lo que vamos a obtener es otra recta de tal manera que el ángulo que se formaba sobre la secante pues lo vamos a tener aquí abajo. Y si nosotros tenemos abajo de la secante el ángulo beta, eso querría decir que hay una pareja de ángulos alternos internos entre la recta C y la recta D', que son iguales. En otras palabras, que C y D' son rectas paralelas. Observemos que no hay ninguna condición sobre las rectas C y D en cuanto a que sean paralelas o no. Por lo tanto, podríamos tener que C y D son rectas paralelas entre sí. La única condición que imponemos es que alfa sea igual a beta. Pero si C y D son paralelas entre sí, entonces los ángulos alternos internos van a ser iguales. Por lo tanto, nosotros tendríamos que este ángulo es un ángulo alfa y por lo tanto alfa y beta deben de sumar 180. Y si se cumplen estas dos condiciones, entonces alfa y beta deben de ser ángulos rectos. Es decir, C y D pueden ser antiparalelas respecto a otras dos rectas y además paralelas entre sí. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Bajo las condiciones de la definición, supongamos que C y D son rectas antiparalelas respecto a y a B y que se cortan en 4 puntos. El teorema lo que dice es que estos 4 puntos forman un cuadrilátero cíclico. En nuestro caso supongamos que las rectas A y B se cortan en el punto P, que las rectas C y D son antiparalelas, es decir, que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, y que las rectas C y D cortan a las rectas A y a B en los puntos A, B, C y D. Lo que queremos probar es que ABCD es cíclico. Para esto podemos tratar de ver, por ejemplo, que desde dos vértices opuestos, por ejemplo A y C, se ve el segmento BD bajo ángulos suplementarios, o bien, por ejemplo, que desde dos vértices consecutivos, C y D, se ve el segmento AB bajo ángulos iguales. Nosotros en este caso vamos a tratar de probar que los ángulos en A y en C son suplementarios. Llamémosle gamma al ángulo en A y delta al ángulo en C. Como por definición S es la bisectriz del ángulo formado por las rectas A y B, entonces los ángulos en P van a ser iguales, llamémosle a estos ángulos teta. Sean R y Q las intersecciones de las rectas C y D con la bisectriz S. Observemos que alfa es un ángulo exterior del triángulo APR y que beta es un ángulo exterior del triángulo PCQ. Por lo tanto, sabemos que estos ángulos
miden la suma de los dos ángulos no adyacentes. De esta manera, si épsilon es el ángulo interior del triángulo PRA en el vértice A, entonces alfa va a medir teta más épsilon, mientras que beta, que es el ángulo exterior del triángulo PCQ, va a medir teta más delta. De estas dos relaciones podemos despejar épsilon como alfa menos teta y delta como beta menos teta. Como sabemos por hipótesis que alfa es igual a beta, entonces podemos concluir que épsilon es igual a delta. Ahora observemos que épsilon y gamma son ángulos, el primero interno y el segundo externo, del triángulo PRA en el vértice A. Por lo tanto, gamma más épsilon es igual a 180, y como épsilon era igual a delta, podemos sustituir y obtener que gamma más delta es igual a 180. Es decir, los ángulos desde A y desde C ven a la diagonal BD bajo ángulos suplementarios. Esto implica que el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero cíclico, como queríamos demostrar. Con esto habríamos terminado la demostración del teorema. Sin embargo, observemos que también puede ocurrir que las rectas antiparalelas se corten dentro de las rectas de referencia AB, como en este caso que le voy a llamar caso 2. Podemos utilizar la misma idea que en el caso anterior, considerando que alfa es un ángulo externo del triángulo PRD y que beta es un ángulo externo del triángulo PCQ. Si al ángulo en D le llamamos épsilon y al ángulo en C le llamamos delta, entonces alfa va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, y beta va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. En otras palabras, alfa es igual a teta más épsilon y beta es igual a teta más delta. Despejando de estas igualdades a épsilon de la primera y a delta de la segunda, tenemos que épsilon es igual a alfa menos teta y que delta es igual a beta menos teta. Como por hipótesis alfa y beta son iguales, entonces épsilon y delta son iguales. En otras palabras, desde el punto D y desde el punto C se está viendo al lado AB del cuadrilátero ABCD bajo ángulos iguales. Por lo tanto, este cuadrilátero es un cuadrilátero cíclico. Y con esto ahora sí terminamos la demostración del teorema. Podemos ver que la proposición inversa también es cierta, es decir, que si nosotros tenemos un cuadrilátero cíclico, de tal manera que en él hay dos lados opuestos que se cortan en un punto, entonces los otros dos lados pertenecen a rectas que son antiparalelas respecto a las dos rectas a las cuales pertenecen los primeros dos lados. Para demostrar esta proposición vamos a considerar la bisectriz del ángulo formado por las rectas AD y BC. Sean R y Q los puntos de intersección de esta bisectriz con los lados AB y CD, y sean alfa y beta los ángulos formados entre estas rectas. Lo que queremos probar es que alfa es igual a beta. Sea gamma el ángulo PAR, delta el ángulo BAD y épsilon el ángulo PCD. Como alfa es un ángulo externo del triángulo PRA, entonces alfa es igual a teta más gamma. De igual manera, beta es un ángulo externo del triángulo PCQ y por lo tanto beta es igual a teta más épsilon. Considerando ahora nuestra hipótesis relativa a que ABCD es cíclico, entonces los ángulos opuestos
delta y epsilon son suplementarios, es decir, suman 180. Pero observemos también que los ángulos gamma y delta están subtendidos por la recta PD, por lo tanto, ellos también van a ser suplementarios. Esto implica que el ángulo epsilon debe de ser necesariamente igual al ángulo gamma. Esta es una propiedad de los cuadriláteros cíclicos que vamos a utilizar frecuentemente. Es decir, que si nosotros tenemos un ángulo en un vértice, entonces el ángulo exterior en el vértice opuesto va a tomar el mismo valor. En este caso, gamma tiene que ser igual a epsilon. Sustituyendo estos valores en las expresiones que habíamos encontrado, tenemos que alfa es igual a teta más gamma, que es igual a teta más epsilon. Por lo tanto, alfa es igual a beta. Y esto quiere decir que AB y CD son antiparalelas respecto a las rectas AD y BC, como indicaba la proposición. Finalmente, una observación que quiero hacer es que, como habíamos dicho inicialmente, las rectas C y D que son antiparalelas respecto a y a B pueden ser o no paralelas. Y en el caso de que no sean paralelas, obviamente se van a cortar. Y si se cortan, formarán un ángulo y podemos dibujar la bisectriz del ángulo formado por las rectas C y D. La pregunta es si las rectas A y B van a ser antiparalelas respecto a C y a D. Para responder a esto, consideremos las rectas A y B que se cortan en el punto P y las rectas C y D que se cortan en el punto Q. Sean A, B, C y D los puntos de intersección de estas cuatro rectas. Si esa es la bisectriz del ángulo formado por las rectas A y B, sean X y Y los puntos de intersección de las rectas C y D con S. Si C y D son antiparalelas respecto a y a B, entonces los ángulos en X y en Y deben de ser iguales. Si nosotros consideramos que las rectas C y D son antiparalelas respecto a las rectas A y B, entonces por el primer resultado, el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero cíclico. Y por el segundo resultado, AB va a ser antiparalelas respecto a CD, como habíamos mencionado. Obviamente, estas implicaciones también pueden hacerse a la inversa. Es decir, que si nosotros consideramos que A y B son antiparalelas respecto a C y a D, y para esto lo que requerimos es que los ángulos formados en las rectas AB cortadas por la secante T forman ángulos iguales. Por el primer resultado, esto implicaría que ABCD es cíclico, y por el segundo resultado esto implicaría que CD es antiparalela respecto a AB. Entonces, las implicaciones se dan en los dos sentidos en el caso de que las parejas de rectas no sean paralelas. Además, observemos que en el caso de que las parejas de rectas sean mutuamente antiparalelas, el triángulo XQY va a ser un triángulo isósceles, puesto que el ángulo en X es igual al ángulo en Y. Y si esto ocurre, entonces la bisectriz T del ángulo en Q también va a ser mediatriz. En otras palabras, S va a ser perpendicular a T. Recordemos que S era la bisectriz del ángulo formado por las rectas AB. En otras palabras, si nosotros tenemos dos rectas mutuamente antiparalelas, las bisectrices de los ángulos formados son perpendiculares. Y con esto termino la observación que quería yo hacer y el tema de rectas antiparalelas.